Para algunos es un día muy especial en República Dominicana, donde todo el mundo está celebrando. Pero nosotros aquí estamos celebrando, recordando a uno de los grandes pensadores y actores políticos del Caribe, como fue Betances. Yo quiero dar la bienvenida calurosísima a nuestros amigos que vienen de la hermana isla de Puerto Rico, una isla tan cercana a nosotros que hemos estado dominicanos yendo allá o puertorriqueños viniendo aquí en diferentes momentos de la historia de nuestros pueblos, en diferentes olas migratorias. Así que estamos hermanados en todos los sentidos, menos con el béisbol. Aunque aquí nos alegramos que haya ganado la Serie del Caribe en Puerto Rico, ¿verdad? Nos pusimos muy contentos, pero en esa parte la amistad no es tan profunda. Demasiadas pasiones. Quiero agradecer la presencia de Ignacio Olazagasti, nuestro asesor académico de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, al señor Enrique Mancheno, al doctor Santiago Castro Ventura, que es de nosotros, pero va a hablar esta noche. Gracias por haber venido. A Eduardo Rodríguez, miembro de la Academia de Historia de la Academia de Historia de la Medicina de Puerto Rico. Bienvenido, y también al grupo de estudiantes que vino y que va a participar en los eventos que comienzan mañana. Bienvenidos también a esta casa. Está hoy con la lluvia, estas casas de mampostería se sienten un poco húmedas, pero esto es una casa muy simbólica. Fue la vivienda de Ulises Cerón, un dictador del siglo XIX. Después fue la casa donde el gobierno norteamericano puso aquí el control de las aduanas a partir de 1907. Y después fue la primera sede del Banco Central de la República Dominicana. Hoy es la Casa de las Academias. Tenemos aquí arriba, en esta primera planta, la Academia Dominicana de la Historia. En la primera está la Academia de la Lengua y la Academia de Medicina. O sea que es una casa con historia para aprender de la historia. Antes de darle la palabra a Ignacio, quiero hacer unos anuncios que son muy importantes. Un primer anuncio es que el próximo miércoles 28 tenemos una conferencia, el gobierno de Ramón Cáceres y la construcción de la modernidad, a cargo del miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, el licenciado Dante Ortiz. Y antes de que anunciemos las actividades de marzo, hay una actividad en marzo muy importante que vamos a hacer junto con el Archivo General de la Nación, y es el curso Uso de las Fuentes en la Investigación Histórica. Es un curso de 2 meses, creo que son 2 meses, 8 semanas, sí, los miércoles de 3 a 7, para que se queden de una vez en la conferencia, y que viene siempre después, y el costo del curso será 8,000 pesos. Así que los que estén interesados en participar en el curso, porque va a ver de cómo se usan las fuentes, distintas fuentes, y cómo trabajar la archivística y todo lo demás, conjuntamente con el archivo, se comunican con Zoraida Vázquez. Y sin más preámbulos, tanto Manolito García Arevalo, que se me ha escondido ahí, el tesorero de esta Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a estos hermanos puertorriqueños para iniciar este encuentro que vamos a honrar, en el que vamos a honrar a Emeterio Betances. Lo dejo con don Ignacio. Muy buenas noches, saludos a todos. Como es rigor, darles la bienvenida a esta actividad que está organizada por la Sociedad Numismática de Puerto Rico, hermanada a la Sociedad Numismática de la República Dominicana, en el contexto del primer simposio internacional que se empieza a celebrar a partir de mañana aquí en la ciudad colonial Santo Domingo. Es para mí un gran placer que creíamos que por la situación de la fecha íbamos a tener más sillas que personas, ver que la sala se ha ido llenando poco a poco, y ya vemos más allá del grupo de estudiantes
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe que están aquí presentes. Hay una serie de personas y amigos que deseo saludar. Primero, agradecer a la doctora Mukien Sanben el habernos prestado esta facilidad por segunda vez a un grupo de boricuas para traer una información para compartir con ustedes. Y en parte, pues agradecer también en ausencia al doctor Frank Moya Pons, que ha sido como un motor también con nosotros y ha sido como un mentor. Así que en ausencia, muchas gracias, Frank. Deseo agradecer también a los miembros de la Junta de la Academia que están presentes, a los diversos miembros de todos los números, de todas las categorías. Hay una serie de personas de la República que a través de los años nos hemos hecho muy amigos, entre ellos está el doctor arquitecto Esteban Brito Vicioso, la doctora y arquitecta Virginia Floresazo, el gran amigo Manolito García Arévalo y su señora Francis. Hay otras personas como por ejemplo el doctor Reinaldo Espinal, embajador, mentor, maestro mío y de mi esposa en mi primer seminario de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Hay aquí presentes también personajes públicos y tenemos representantes de las dos sociedades. Tenemos de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, el presidente Enrique Mancheno, tenemos un pasado presidente, el doctor José Muñiz, tenemos el secretario de Actas y editor de la revista, que es uno de los conferenciantes esta noche, el doctor Jorge Crespo y su señora, tenemos al señor Carlos Serra, tesorero, tenemos a la señora Damaris Mercado, vocal, yo soy el asesor cultural aquí presente, tenemos miembros de la sociedad como el doctor Eduardo Rodríguez, pero también tenemos presentes los amigos con quienes estamos colaborando hace 2 años de la Sociedad Numismática Dominicana, el señor Miguel Estrella, el historiador por excelencia, maestro, mentor, junto con el presidente, el ingeniero José Manuel Enríquez. Hay otros miembros de la sociedad, le damos la bienvenida a los miembros de la Sociedad Cubana Numismática que están aquí presentes con nosotros, y entonces un grupo de estudiantes del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe que están en el área de la maestría de arqueología, que es parte de lo que trabajamos, están en historia, tenemos algunos ya graduados doctores, tenemos también otros que vinieron como oyentes, pero que son parte del grupo, y tenemos un compañero profesor de la UAS que también ha trabajado con nosotros en el pasado como estudiante. Así que espero que no se me haya quedado nadie, así que les pido un saludo a todo el mundo. Antes de empezar formalmente con el programa, quisiéramos hacer 2 entregas no simbólicas, 2 entregas de peso de libros, y ese bolsón que está ahí es una serie de libros de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, quien dirige el doctor César Rey, y los que me conocen saben que en los últimos viajes que vine a la República Dominicana he establecido un patrón de traer maletas de libros para las bibliotecas de diferentes sitios. Eso pues lo ha sentido Esteban y Virginia en sus respectivas universidades, Manolito y la misma academia, y en este momento me desempeño como asesor de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que lo dirige el doctor César Rey Hernández, pasado secretario de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Nos encontramos con el doctor Jorge Crespo Armaiz, quien es el vicepresidente de la Junta de Directores de la Fundación, y leo una carta que remite el doctor César Rey que dice: la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades es una entidad cultural que por más de 40 años le ha servido al pueblo de Puerto Rico en las áreas de las humanidades. Los proyectos auspiciados han servido para estudiar, analizar, conocer y estimular la discusión crítica en una serie de temas del quehacer humanístico. Es con gran placer que compartimos con ustedes parte de la creación cultural material de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Los libros que le presentamos son una aportación al acervo bibliográfico sobre Puerto Rico para su centro de investigación y referencia. Este material es parte del componente de publicaciones, obra gráfica, grabaciones musicales y audiovisuales que se producen anualmente. Esperamos que el mismo sea de aporte a un mejor conocimiento de la cultura puertorriqueña y sus manifestaciones en el amplio y valioso mundo de las humanidades. Reciban un saludo cordial y mi más alta estima, doctor César Rey Hernández, director ejecutivo. Y eso es lo que le está entregando el
En la segunda entrega, no se vayan muy lejos, Manolito, regresa, hay otro concurso. En la segunda entrega, pues está el doctor Eduardo Rodríguez, médico para vivir, pero historiador y una persona de vasto trabajo en análisis de diferentes tipos de materiales históricos sobre Puerto Rico y el Caribe, que le va a hacer una entrega de una colección, obra completa, de las primeras que se editaron sobre Ramón Emeterio Betance. Es una joya esa colección que está ahí, así que esperamos que la academia la disfrute. Disfruten los libros y que para bien sean. A los saludos con mucho gusto y cariño. El primer turno de esta noche de las presentaciones le corresponde al doctor Jorge Crespo Ibáñez, doctorado en Historia por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, del cual es vicepresidente de la Junta de Síndicos, es también vicepresidente de Asuntos Académicos y Planificación del Sistema Universitario Ana G. Méndez, vicepresidente de la Junta de Síndicos de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, secretario de Actas de la Sociedad Numismática y editor por los últimos años de la revista Numiexpo. Natural de Manatí, tiene cientos de artículos especializados en numismática, varios libros, que son libros puntales, y aquellos que participen en el simposio de esta semana, les invitamos especialmente a su conferencia del sábado por la mañana, en donde va a presentar una historia de una bibliografía mínima para el estudio de la numismática puertorriqueña, en donde realmente es un trabajo de análisis crítico y profundo sobre la historia de la moneda en Puerto Rico. Sin más, pues les dejo con el doctor Jorge Crespo y la presentación de la revista Numiexpo. Bien ahí, ¿verdad? En la pantalla se ve muy bien. Vamos a dejarla así. Bien, buenas noches a los muchos que nos han saludado. Gracias a Ignacio, ¿verdad?, por esas palabras tan exageradas sobre mi persona. Para mí es un honor estar aquí en este podio por segunda vez. Hace un par de años pues vinimos a presentar un libro nuestro sobre la fotografía histórica estereoscópica de Puerto Rico, que de hecho se donó también aquí a esta importante institución. Pero realmente lo que voy a tenerle en esta noche es algo breve, porque no es una conferencia, es más bien una presentación breve sobre nuestra revista Numiexpo, que es la revista oficial. Realmente es un anuario porque sale una sola vez cada año, de la Sociedad Numismática de Puerto Rico. Yo fui presidente de la sociedad para los años 1999 al año 2001 aproximadamente, y a partir de ese momento pues me he convertido básicamente en el secretario permanente, perpetuo y editor de esta revista, la cual hemos hecho un esfuerzo bien grande por ir mejorando tanto cuantitativamente en términos de la cantidad de artículos como cualitativamente, que es lo importante. Así que rápidamente darle unos datos básicos sobre la Sociedad Numismática de Puerto Rico. La sociedad se fundó en 1949. De hecho, es una de las sociedades activas de numismática más antiguas de toda Latinoamérica e Hispanoamérica, como daré unos datos de eso en mi presentación el sábado. Actualmente tenemos entre 60 a 70 socios activos, cuando decía activos, realmente activos, que vienen a nuestras reuniones mensuales. Nos reunimos cada primer jueves de mes en la Universidad Metropolitana, allá en el área de San Juan. Tenemos un boletín mensual que se llama Puerto Rico Numismático, se le envía electrónicamente a todos los miembros, se envía también en papel a aquellos que lo piden así. Y tenemos una actividad cumbre que comenzamos en 1977. Este año pasado, 2017, se cumplieron 40 años de esa actividad que se llama Numiexpo, o esa exposición numismática, que se celebra normalmente meses de septiembre o octubre en el Centro Comercial Plaza de las Américas, que es el centro comercial más grande posiblemente del Caribe. Esa es nuestra actividad cumbre, y de esa actividad, del nombre que se acuñó, por decirlo correctamente, en el 77, Numiexpo, surgió el nombre de la revista, que se sigue editando.
La sociedad pues tiene una directiva, actualmente la directiva la componen, como hemos dicho, nuestro compañero Enrique Manchero, que es el presidente, el doctor Abdías Méndez, no está con nosotros aquí, es el vicepresidente, un servidor, secretario, el compañero Carlos Serra, que está por allí atrás, que es el tesorero, y tenemos varios vocales, la compañera Damaris Mercado, el compañero Juan Luis Martínez, que de hecho es, por así decirlo, nuestro artista residente, porque Juan Luis es un gran artista gráfico que de hecho ha diseñado muchas de las medallas, y la medalla de Betance que van a ver esta noche fue diseñada por Juan Luis. Heriberto Soto, Rose Ramos Gascot. Tenemos la dicha de que en los últimos 3, 4, 5 años se han unido damas a la Junta Directiva de la Sociedad. Eso no pasaba hace mucho tiempo. Tenemos la compañera Damaris Mercado y la compañera Rose Ramos, que están bien activas, y de hecho si no corremos los varones nos pasan por encima. Son bien dinámicas y gracias a ella ha retomado una vitalidad particular la sociedad. Compañero el doctor José Muñiz, que está con nosotros, nuestro pasado presidente, es consejero. El licenciado Félix Fumero, muy conocido coleccionista puertorriqueño, también es consejero. Doctor Ignacio Lazagatti, asesor cultural, y tenemos un joven, Kenneth Concepción, que es una especie de asesor tecnológico y siempre va a nuestras reuniones de junta. La sociedad en el 2010 recibió el prestigioso premio reconocimiento de la medalla de la Fundación Ricardo Alegría, un premio que don Ricardo lo guardaba y lo daba selectivamente, personalmente, él escogía a quién le daba esa medalla, y en el 2010, ahí ven el momento en que don Ricardo le dio esa medalla al compañero Enrique Manchero y al compañero José Muñiz allá en su casa, y eso para nosotros es un honor que resaltamos en nuestra página en el internet siempre. La revista NUMIESPO, la revista comenzó, como les dije, en el 77, con la actividad nuestra original. Así que ya cumplió el año pasado 40 años esta publicación. El primer número 77 fue dedicado, como ven ahí en la portada, ese logo, a el evento histórico del centenario de la designación de la ciudad de Ponce como ciudad por la corona real en 1877. Desde ese momento en adelante siempre hemos cuidado de que cada revista esté dedicada a una efeméride, a un evento histórico de importancia en Puerto Rico. Hasta el momento se han publicado 38 números, porque 2 de ellos, por alguna razón desconocida, no se llegaron a publicar, que fueron en el 91, el año 1992. Y hemos contabilizado, verán al final que hemos logrado hacer un índice de la revista, 86 autores en esos 40 años que han contribuido con 333 artículos. Aquí ven algunas de las portadas de la revista. 1982, NUMIESPO 1986, con un hermoso trabajo de Lorenzo Omar en la portada. En el 99 se fue el año del 50 aniversario de la sociedad. 2001 con una obra de Campeche en la portada, era el bicentenario de Campeche, José Campeche, un insigne pintor puertorriqueño. 2002, 2005, si no me equivoco, el centenario del nacimiento de Enrique Laguerre, insigne novelista puertorriqueño. NUMIESPO 2007, dedicado a Juan Morel Campos, compositor puertorriqueño. NUMIESPO 2011, el 5º centenario de la rebelión taína, cuando en el 1511 se rebelaron los taínos contra los colonizadores españoles. En el 2013, el intendente Ramírez, bien importante en nuestra historia monetaria, fue un bicentenario. En el 2014, dedicado a nuestra poeta nacional, Julia de Burgos, y también al descubrimiento de unas rarísimas papeletas de 1781, si no me equivoco, en los archivos españoles. 2015, también un descubrimiento importante, una moneda de proclamación que no se conocía en variedad en oro, se descubrió en ese año. 2016, nuestra primera medalla de oro olímpica con nuestra tenista Mónica Puig. Y por supuesto, 2017, que es la que vamos a reseñar rápidamente, nuestra revista que conmemora el 40 aniversario de la actividad NUMIESPO y de la publicación NUMIESPO, y por supuesto también el 190 aniversario natalicio de doctor Ramón Emeterio Betance. Esta revista, siendo la más reciente, es la más extensa y la más completa, la más variada. Tiene 19 artículos, tiene casi 300 páginas, esta que ven aquí,
y me parece, ¿verdad?, que el compañero Enrique Mancheno tiene unos ejemplares que trajo cargando del aeropuerto, así que es como decía yo a mi esposa, no es que sea el editor, pero es una joyita, es una joyita. Rapidito, para que vean los artículos que incluye, por ejemplo, por supuesto, hay un artículo dedicado al 40 aniversario de la revista Numiesco, 4 décadas de servicio a la numismática y el coleccionista, y hay 5 artículos dedicados al doctor Betances. Reseña biográfica de Ramón Emeterio Betances y Alacán, por Damaris Mercado. Ramón Emeterio Betances, paradigma de la antillanidad sin fisuras, sin sus vínculos con la República Dominicana, del doctor Reinaldo Espinal. Bibliografía mínima sobre Ramón Emeterio Betances, de Ignacio Lazagasti. La figura de Ramón Emeterio Betances en la medallística puertorriqueña, por Enrique Mancheno. Y la medalla conmemorativa del 190 aniversario del natalicio del doctor Ramón Emeterio Betances, esa escrito por un servidor, para que va bien una reseña de la medalla. Luego tenemos un artículo sobre Mónica Puig, primera medalla olímpica de Puerto Rico, también por este servidor. José Tomás Silva Rodríguez, distinguido empresario guadillano, por el compañero Emilio Cortés, es un empresario que emitió fichas comerciales en el área de Aguadilla. Una nueva mirada al precio de los riles de Puerto Rico, por este servidor. Este artículo tiene cierta relevancia. Asumo, no sé si muchos conocen el concepto riles, pero riles es el concepto, como se denomina en Puerto Rico, los tokens o las fichas de las haciendas cafetaleras, o precisamente cafetaleras, pero también de caña, no comerciales, haciendas. Y en el año 2000, si no me equivoco, yo hice en aquel momento un análisis de cómo habían subido los precios de los riles en Puerto Rico, y ahora en este número actualizamos esa visión de los precios en esos riles. Muy interesante. Bibliografía numismática de la República Dominicana, por el compañero Ignacio Lazagasti. Eso es bien importante para ustedes porque es una apretada bibliografía de lo más importante que se ha escrito en numismática dominicana. Así que eso está ahí. Una breve reseña sobre fichas agrícolas centroamericanas, y ahí básicamente incluimos Costa Rica, El Salvador, Guatemala y también algo de Panamá y México. La relación entre la arqueología y la numismática, también por el compañero Lazagasti. El gorro frigio, símbolo de libertad en las monedas de periodos revolucionarios, por la compañera Damaris Mercado. La Scoville Manufacturing Company y otras empresas que fabricaron riles para Puerto Rico, del compañero Luis Ángel Serrano. Este es un artículo sobre esta compañía norteamericana que fabricaban esas fichas, esos tokens, para muchos tipos de clientes, incluyendo haciendas en Puerto Rico. Así que es bien importante para los coleccionistas de fichas y de riles de Puerto Rico. Las fichas de la calle Atocha de Ponce, emitidas en el siglo XIX y su uso como monedas de cambio. Este es un importante artículo escrito por el licenciado Félix J. Fumero Pugliese. Aquellos que conozcan al compañero Fumero Pugliese lo van a ver en mi presentación de bibliografía. El compañero Pugliese y su hijo, también Félix Fumero, ellos han publicado el que hasta ahora es el catálogo más completo que se ha publicado jamás sobre las fichas de Hacienda de Puerto Rico, y un tomo aparte son también las fichas comerciales. Las medallas de constancia del Cuerpo de Voluntarios de Puerto Rico, de Alfonso XII y Alfonso XIII, por el compañero Enrique Mancheno. Ya se van dando cuenta que el compañero Mancheno, su especialidad es la medalla. Documentos relativos a la creación de esa medalla, de la medalla del Instituto de Voluntarios de Puerto Rico, 1880 al 81, por nuestro compañero Ángel Navarro, doctor Ángel Navarro Saya, de la ciudad de Ponce. Manufactura y errores en fichas de cupones de alimentos, del compañero Eliseo Ramos Feliciano, que él vive en Estados Unidos, pero se mantiene muy activo también escribiendo, y él se ha especializado en estas fichitas que se usaron hasta los años 80 en Puerto Rico para la compra de alimentos. Así que ese básicamente es el cuerpo de artículos. Para finalizar esta breve reseña, el año pasado, junto con el 40 aniversario, publicamos este pequeño libro, índice onomástico y temático de todos los artículos de la revista Numiesco del 77 al 2017, creo que lo tenemos también disponible. Ahí van a encontrar los 333 artículos por orden alfabético de los apellidos de sus autores en todos estos 40 años, y también luego los mismos artículos pero por temas, artículos sobre medallas, artículos sobre papel moneda, artículos sobre Estados Unidos, dividido de ambas formas. Así que para el investigador,
para el coleccionista sobre Puerto Rico y su moneda, este índice es básicamente indispensable. Así que muchas gracias, esa era la presentación de la revista, está a la orden de todos. Continuamos ahora con la presentación de la medalla del 190 aniversario a cargo de nuestro presidente, el señor Enrique Mancheno, quien se desempeña en un alto puesto de gerencia administrativa de una multinacional, y así es como él lo describe, pero eso es de nuevo para vivir. Es un coleccionista de muchos años, está especializado en medálica de Puerto Rico y el Caribe, es uno de los coleccionistas más poderosos que tenemos, y lo estamos emplazando públicamente a un volumen descriptivo de su colección que está completando de diferentes maneras. Ha sido miembro de la Junta en diferentes posiciones y hace par de años pues se desempeña como presidente de la Junta de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, y es uno de los que junto con la Junta y con la Junta de la Sociedad Numismática de la República Dominicana pues hemos estado trabajando para la actividad del Simposio Congreso Internacional de Numismática que arranca mañana. Así que con ustedes el compañero Enrique Mancheno. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches, y una vez más gracias. Para nosotros tener esta oportunidad es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir sobre nuestra sociedad numismática de Puerto Rico. Si me permiten unos segundos, voy a tratar de buscar brevemente nuestra presentación de la medalla de Ramón Emeterio Betance, y va a ser también breve en ese sentido para que puedan apreciar la medalla. Pues nosotros como Sociedad Numismática de Puerto Rico, a través de los años, comenzando ya para 1971, hemos establecido un programa o la tradición de comisionar medallas conmemorativas, y esa emisión especialmente para conmemorar, ¿verdad?, eventos históricos de trascendencia, así como personajes destacados o efemérides de gran significación de nuestro pueblo. Básicamente ahí tienen una demostración o unos ejemplares de las aproximadamente 27 distintas medallas que se han emitido sobre personajes muy importantes de nuestra historia, o fechas que son de gran conmemoración. Nosotros también en los últimos años hemos escogido una casa acuñadora para ayudar a dar una buena calidad en la acuñación de la medalla. Para nosotros la medalla es una pequeña obra de arte en metal, y es importante cuando se hace ese tipo de trabajo tenga esa calidad que representa el evento que vamos a presentar. Estos son ejemplares que se han utilizado o medallas que hemos tenido en Puerto Rico. La compañía es la Medallic Art Company, conocida como Northwest Territorial Mint. Esta compañía, una de las más antiguas en Estados Unidos, conocida popularmente como MAC, se funda en Nueva York en el 1903 por los hermanos Henry y Felix Wilde, reconocidos escultores franceses. En el 2009 la compañía pasa a la Northwest Territorial Mint, una de las secas más prestigiosas en el mundo, donde se han trabajado muchas medallas de gran importancia para Estados Unidos, como escultores como Augustus St. Gaudens, Daniel Chester French, para el Lincoln Memorial, Herbert Adams y Goodson Borglum de Mount Rushmore, entre otros escultores. Los trabajos medálicos que han hecho para Puerto Rico desde 1930 en adelante han sido como para el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Universidad de Puerto Rico, agencias del gobierno y otras empresas privadas y comerciales. El artista, como mencionó el doctor Crespo, uno de nuestros compañeros lleva sobre 27, casi 30 años en la sociedad, Juan Luis Martínez, no pudo estar presente con nosotros hoy, diseñador gráfico, que es el que nos ayuda cada año a trabajar la imagen de cada medalla, y en este caso la del doctor Ramón Emeterio Betance.
oriundo del pueblo de Santurce, en Puerto Rico. Nace el 5 de marzo de 1951, y desde temprana edad estudia dibujo y pintura con el famoso artista puertorriqueño Jorge Rechani. En el 1968 ingresa en la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Humanidades, Artes Plásticas, con concentración en pintura y escultura. Durante sus años de estudio participó en varias exposiciones colectivas. Posee cursos en talla de santos, escultura en cerámica, fotografía y caricatura. También trabajó como director de arte en varias agencias de publicidad y hace ya más de 25 años que tiene su propia compañía de arte, diseño e impresión digital, conocida como Idearte. Como mencionó el doctor Crespo, él es el que ha llevado esa batuta en diseñar todas nuestras medallas conmemorativas ya desde el 1995, y como les mencioné, sobre 27 años aproximadamente, unas 27 distintas medallas de la Sociedad Numismática de Puerto Rico. Bien, ahora hablamos de la medalla. El anverso presenta el efigie del doctor Ramón Emeterio Betance, ocupando casi la mitad de la izquierda del campo de la medalla, mirando hacia la derecha con un semblante de serenidad. En el campo también, a modo de trasfondo, van a ver la bandera revolucionaria del pueblo de Lares y la estrella que adorna, ¿verdad?, el área de la frente del prócer. Sobre la bandera, la frase de Betance es bien conocida: las Antillas para los antillanos. Y debajo de estas tienen entonces 130 aniversario de su natalicio, 1827 al 2017. Alrededor de lo que es entonces la leyenda y el semicírculo, lógicamente Ramón Emeterio Betance y las iniciales del artista, que es una práctica común siempre, de Juan Luis, la JL, sobre el hombro derecho de Ramón Emeterio Betance. En el reverso, el logo de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, que es el diseño que se deriva del peso provincial de Puerto Rico de 1895. En la parte de arriba la leyenda, Isla de Puerto Rico. En el exergo o la parte inferior, Sociedad Numismática de Puerto Rico. La imagen central es el escudo de España para la época del rey Alfonso XIII, con la corona real y el escudete de la Casa de Borbón al centro. En ambos lados la columna encintada de Hércules y la inscripción dentro de la cinta Plus Ultra. En la parte inferior se reemplaza la frase de 1 peso igual a 5 pesetas con entonces nuestro logo, la Sociedad Numismática de Puerto Rico. El detalle, las especificaciones de la medalla: una medalla hecha, como les mencioné al principio, en muy alto relieve para poder resaltar ese efigie del doctor Ramón Emeterio Betance, que después, si quieren, vamos a tener varios ejemplares para que la puedan apreciar. Un estilo antique, que se le da una sombra a la medalla para crear ese tipo de antigüedad. Se acuñan solamente 200. Nosotros hemos tenido la costumbre, para hacerla una serie de coleccionistas y atractiva en ese sentido, se hacen limitadas las corridas. En este caso se hicieron 200 unidades en metal de bronce, y siempre son numeradas en el canto o el borde el número de la medalla y lógicamente la cantidad total de la tirada. Pesa aproximadamente 68 gramos, unas 2 onzas aproximadamente, y un diámetro de 51 milímetros o aproximadamente 2 pulgadas. Y como les mencioné al principio, la medalla, para nosotros, cuando hacemos este tipo de conmemoración, queremos que sea un tipo de obra de arte en miniatura, medálico, haciendo esa representación del acto o el personaje, que son pequeñas obras que usted puede, no le toma mucho espacio, las tiene, ¿verdad?, en un área que usted puede utilizar en su hogar, y para nosotros es un buen ejemplo de cómo podemos conmemorar nuestros personajes importantes. Así que, si no tienen ninguna más pregunta, muchas gracias por todo.
En términos específicos, algunos miembros de la Junta hemos llamado la colección de la revista Numiesco como la Enciclopedia Numismática de Puerto Rico. A través de los 333 artículos que se describen en el índice que prepara el doctor Jorge Crespo, hay más de 12 temas diferenciados en donde ustedes van a encontrar una gran cantidad de información basada en el mundo de lo que de otro lado en la colección nuestra son pequeñas obras de arte en metal. Así que la Sociedad Numismática a través de los años ha hecho una aportación bibliográfica, erudita, por medio de su revista, y una aportación al mundo del arte por medio de estas pequeñas piezas que en ocasiones se trabajan en bronce sólido, en ocasiones se tiran en 3 metales, siguiendo la tradición antigua clásica de oro, plata y bronce. En estos momentos damos paso al programa de las charlas magistrales de esta noche, y en la primera de ellas pues me place presentar a un miembro de esta casa que nos acoge en esta noche, al doctor Santiago Castro Ventura, y por problemas bifocales pues tengo que llamarlo espejuelo. Nació en Santo Domingo, Villa Francisca, en 1949, médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1981, realizó posgrado de pediatría en el Hospital Dr. Robert Ray Cabral de 1984 a 1986. Es profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha publicado varios libros, entre ellos Enfermedades de Dominicanos Célebres, 1994, Salomé Ureña, Jornada Fecunda, 1998, Lo Patológico en la Inspiración Literaria, 1998, Enfermedades de Latinoamericanos Célebres, 2000, Trujillo, Perversidad Hereditaria, 2001, Andanzas Patrióticas de Luperón, 2002, Evangelina Rodríguez, pionera médica dominicana, Hostos en el Perímetro Dominicano, del 2003. En la actualidad se desempeña como médico pediatra del Hospital Dr. Robert Reed Cabral y de la zona B del IDSS. Y el doctor Santiago Castro Ventura disertará sobre las relaciones entre Gregorio Luperón y Ramón Emeterio Betance. Muchas gracias, le cedemos el micrófono. Doctora Adriana Quenzán, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia. Distinguidos invitados puertorriqueños, damas y caballeros. Al arribar a nuestro continente, los atrevidos aventureros marítimos que capitaneaba Cristóbal Colón escogieron como asiento triunfal a las Antillas Mayores. Tras el acelerado desmantelamiento de las riquezas naturales superficiales de estas islas y ante el desmedido apetito de acumular más riqueza, la delirante empresa de la conquista con marcado entusiasmo se trasladó a la costa firme de América. Las Antillas quedaron relegadas a la condición de base de operaciones, pero siempre bajo la rigurosa tutela española. El desgano ejecutivo fue tan sórdido que de un plumazo el rey Felipe III mandó a despoblar la mitad de esta isla y al poco tiempo la entregó de manera total a Francia. ¿Y qué ocurre? Cuando llega la lucha por la independencia de América, solo le van a quedar sus colonias de Cuba y Puerto Rico. Y España se va a aferrar al dominio de estas islas. Pero en 1861, el entonces jefe del gobierno español, Leopoldo O'Donnell, comete el desaguisado de realizar la anexión de Santo Domingo a España. Llegó a esta estéril empresa que le va a costar al final la pérdida de sus colonias, porque en Santo Domingo va a estallar la guerra restauradora, que va a ser la génesis de la lucha en Cuba y en Puerto Rico por su liberación. En medio de esta guerra restauradora, en Puerto Rico, Ramón Emeterio Betance y segundo Ruiz Belvis fueron ubicados como peligrosos disidentes, porque junto a los dominicanos Fernando Arturo
de Meriño y Félix María del Monte organizaron una célula clandestina en respaldo a los revolucionarios dominicanos. Ruiz Berbi y Betances fueron deportados. Betances fue designado embajador dominicano, representante en Europa del gobierno revolucionario que dirigía la lucha contra los españoles. Al finalizar la guerra, casi al mismo tiempo, se levantaron las sanciones contra Betances y Ruiz Berbi, y por lo tanto ellos no ocuparon los lugares para representar al gobierno en arma de la República Dominicana. Pero este hombre ya no podía coexistir bajo la atmósfera del sometimiento colonial. Su coraje era radicalmente incompatible con el establishment. Al poco tiempo se le imputó de nuevo cargos sediciosos y junto a su compañero segundo Ruiz Berbi emigraron de modo subrepticio hacia nuestro país. Era el gobierno de José María Cabral. Y en este gobierno, que todavía tenían las fuerzas progresistas, a él se le encomendó la apertura de la cátedra de medicina de nuestra universidad. Señores, Betances va a ser el padre de la medicina dominicana, como tenemos a Hostos como padre de la educación. Pero llega el fatídico periodo de los 6 años de Báez y Betances es acusado de subversión y tiene que salir del país. Ante esa situación, Betances estaba coordinando un estallido que se iba a producir en Puerto Rico. Este estallido, septiembre de 1868, el estallido de Lares, tiene que ser acelerado por una serie de circunstancias que no permiten que los refuerzos y el material bélico que iba a llevar Betances llegue a tiempo. Lamentablemente, el memorable acontecimiento de Lares va a ser aplastado militarmente, pero políticamente aún todavía aquel heroico movimiento resuena por su gran contenido patriótico. Betances y sus compañeros no se desalientan y de inmediato diseñan una recomposición de la lucha revolucionaria. En el momento no había posibilidades en Puerto Rico, pero Santo Domingo corría el grave riesgo de ser anexada a los Estados Unidos. Ellos consideran unirse a los revolucionarios dominicanos, pero los revolucionarios dominicanos que luchaban contra la nación estaban divididos. Un sector estaba con José María Cabral y el otro sector con Gregorio Luperón. Pero Cabral tenía una actitud poco consecuente con el movimiento y rápidamente Betances captó quiénes eran los que estaban verdaderamente con una actitud firme de lucha, porque Cabral había cometido errores como era en su segundo gobierno de vender a Samaná a los Estados Unidos, y había sido baecista y tenía vacilaciones, contrario a Luperón, que venía con toda la estelaridad de su participación en la guerra restauradora y su actitud firme de seguir los principios de Duarte de no injerencia extranjera en los asuntos internos dominicanos. Báez anuncia públicamente la anexión a los Estados Unidos y Luperón, que era alérgico a estas intervenciones, empieza a organizar la resistencia. ¿Qué ocurre? Que Luperón comete un error que es condenar el apresamiento de un presidente vinculado a las posiciones retardatarias en Haití, que era Salnavé, y al tomar esta actitud, el nuevo presidente Sayet le cortó todo tipo de vínculos y tenía una actitud de
escasez de recursos. En esa circunstancia, el vapor Telegrafo, que Betances lo tenía contratado para llevar los refuerzos y el material bélico a Puerto Rico, cuando Lares se hizo rápidamente una negociación y le fue cedido a Luperón, y Luperón viene a hacer la guerra en un barco. Logra bombardear a Puerto Plata, tomar brevemente a Samaná, pero es perseguido por la poderosa Marina de Guerra norteamericana y rápidamente hay que salir del barco. Pero dejen entrever esto. ¿Y qué pasa? Esto repercute en los propios Estados Unidos cuando el Congreso norteamericano va a conocer la anexión y el senador Charles Sumner denuncia que los dominicanos se oponen con las armas en las manos. Ahí está la acción de Luperón con la colaboración de Betances en el asunto del vapor Telegrafo. Pero Luperón, después del telégrafo, ahora está inactivo, porque Cabral mantenía un frente en el sur con el apoyo del presidente Sayet, pero Luperón no tiene recursos. Entonces, fue afectado por síntomas de trastorno del ánimo. Su asistente, Manuel Rodríguez Otillo, alarmado, le envía una misiva a Betances, requiriendo su intervención oportuna, recordándole que era gran amigo de Luperón. Le sugería que intercediera con el presidente Sayet para que facilitara recursos bélicos. Al mismo tiempo le manifestaba que el retraimiento del general Luperón nos hace un mal incalculable. Rodríguez Otillo era un reconocido intelectual y advertía una irregularidad en ese retraimiento, apatía o letargo de Luperón. Lo comunicaba Betances con dos propósitos: buscar ayuda para reanudar la lucha armada y su consejo médico al amigo. Betances, como hábil médico, advirtió que la sintomatología estaba comprometiendo el impulso vital del amigo dominicano. Le envía una comunicación participándole que le habían contado el asunto desde un punto de vista honroso. Todos los informes que recibo de los amigos me hacen creer que si usted hubiera seguido al frente de la revolución, ya Báez estaría fuera del país, pues el mariscal tenía dos temores: el vapor y Luperón. Usted devolvió el uno y está empeñado en utilizar el otro. ¿Qué más quiere Báez? Con la habilidad del psicoterapeuta, Betances se propone y logra que Luperón supere la sintomatología que lo asaltaba. Insistiendo en el tema, le recordaba su responsabilidad con la causa antillanista, algo que Betances ya conocía. Era un código sagrado para el héroe. Hace otra cita que la vamos a obviar. Perseguía y logró romper el cuadro mórbido que aquejaba al general puertoplateño en aquellos momentos. Luperón se reintegra a la lucha con nuevos bríos. Luperón condena el fusilamiento en Cuba porque estaba desarrollándose al mismo tiempo la guerra de los 10 años del general cubano Domingo Goycuria, y le recuerda a Betances: no obstante, la causa de Sudamérica progresa y Puerto Rico como Cuba serán libres. El día que esté listo, no descuiden prevenirme. La palabra que les he dado para mí es sagrada. ¿Y qué decía con esto? Ellos habían concertado un proyecto de liberar a Santo Domingo de Báez y luego iniciar la lucha armada en Puerto Rico. Ambos insurgentes se trasladan a Cabo Haitiano. Allí se enteran de la llegada del vapor de guerra Seminole norteamericano, que pretendía apresar a Luperón. Este último, junto a Betances, se dirige al consulado norteamericano para desafiar a un duelo al comandante del buque, quien parece consideró prudente no acceder y se retiró a su barco. Quienes conocen la historia dominicana saben muy bien que Luperón, al igual que el cubano Antonio Maceo, eran hombres de armas que no acostumbraban a eludir este tipo de compromisos. Lo asombroso es que Betances, un intelectual en el estricto sentido de la palabra, sin excusa se atrevió a acompañar al dominicano en lo que sería un clásico duelo a balazos. Esto nos dice
cuán compenetrados se encontraban ambos héroes. En Estados Unidos, de manera definitiva, se frustraba la anexión a Dominicana. Ahora quedaba desalojar al tirano Báez. Luperón, de manera más sosegada, solo esperaba combinaciones militares para desplazar al régimen anexionista. En ese interín, julio de 1871, se entera por la vía de Betances que urgía el envío de refuerzos a Cuba, donde se desarrollaba la guerra de los 10 años. De inmediato se alista para trasladarse con sus hombres a combatir en las montañas de Cuba. Inconvenientes logísticos impidieron que desde Jazmel, en Haití, partiera el vapor Hornet consignado para esta misión, frustrándose la presencia de Luperón en la guerra de los 10 años. Luperón, de modo simultáneo, estaba atento a las dos guerras, contra la anexión de Santo Domingo y la guerra de los 10 años. Ante tanto sobresalto, Betances entendió que se cedía y le recomendó: no piense ahora en Cuba, sino en Santo Domingo, camino por el cual tenemos que pasar para llegar a Puerto Rico. Más adelante se produce una buena coyuntura y Luperón inicia un formidable movimiento guerrillero que va a terminar con el gobierno de Báez. Se va a unir un sector baezista, Ignacio María González y Mime Cáceres, y se van a quedar con la presidencia. Luperón nunca ambicionó ser presidente, pero Luperón se traslada aquí a Puerto Plata. Luperón, siempre que estaba en el país, generalmente estaba en su pueblo natal, Puerto Plata. Pero eso es en 1874. Pero en 1875 llega Betances a Puerto Plata y luego Eugenio María de Hostos. Se conforma allí un extraordinario cenáculo antillanista alrededor de Luperón, que tenía el objetivo de organizar una invasión a Puerto Rico. Las autoridades coloniales españolas, encabezadas por el gobernador José Laureano Sanz, se alarman porque ellos tenían 2 espías en Puerto Plata y rápidamente captaron la situación. El gobernador Laureano Sanz envió una alerta a todos los destacamentos militares. Según noticias facilitadas por el cónsul español en San Tomás, se prepara en Puerto Plata, República de Santo Domingo, una expedición filibustera al mando del general dominicano Luperón. Sigue, pero vamos a cortar. El periódico oficial puertorriqueño, el Boletín Mercantil, señalaba: ¿qué irán a hacer a Santo Domingo ciertos pajarracos de mal agüero que allí se han trasladado últimamente? El famoso laborante Eugenio María de Hostos llegó a Puerto Plata y allí lo esperaba su paisano, el simpático doctor Betances. Estaban alertados de que se estaba organizando un movimiento. Allí no solamente estaban ellos, sino que estaba el expresidente de la fallida República de Lares, Francisco Ramírez, además de Francisco Basora de Zambrano, de Luis Venegas y Julián Avilés, que fueron enviados a ver cómo estaba la situación en Puerto Rico, y allá fueron apresados esos dos, y los generales Juan, Rafael y Manuel Quesada. Lamentablemente no habían condiciones y se fue disuelta la actividad. Betances, el presidente, ellos sacaron un periódico para llevar orientaciones a Puerto Rico, dirigido por Hostos y por Enrique Coronado, las dos Antillas. El presidente González, que había convenido con el gobernador de Puerto Rico que desde aquí no se podía ni enviar expediciones ni hacer propaganda contra ellos, cerró el periódico. Ellos abrieron un segundo periódico, Las Tres Antillas. El presidente volvió a cerrarlo y ellos abrieron un tercer periódico, Los Antillanos. El presidente lo cerró y amenazó con expulsar a los exiliados puertorriqueños, y ahí salió que estaba detrás de ellos, que era Luperón, y le advirtió al presidente que cualquier cosa que le pasara a los exiliados tenía primero que pasar por encima de él. El presidente mandó a apresar a Luperón. Esto provocó una revolución interna porque Luperón se encerró en su casa
con 4 personas contra cientos de guardias y los enfrentó varios días hasta que el pueblo se sublevó y terminó con el gobierno de González. De los fracasados proyectos de invasión, solo quedó un aspecto positivo en los aspectos militares, porque anterior a la denuncia del gobernador Sanz, este había iniciado el envío de refuerzos desde Puerto Rico a Cuba para combatir a los rebeldes, asegurando no eran necesarios en Puerto Rico, porque allí estaba sólidamente asegurada la tranquilidad moral y material. Fueron enviados 700 soldados de 4 batallones que tenía la isla. Los voluntarios españoles ocuparían sus puestos, pero ahora, a partir de esta amenaza, ya no podían seguir enviando voluntarios a Puerto Rico. A finales de 1879, Luperón asume la presidencia provisional y en el periódico parisino La Estafette aparece un artículo resaltando el gobierno de Luperón en francés. Yo estoy totalmente seguro, aunque el artículo no está firmado, que era de Betances, que era quien conocía a profundidad a Luperón. En esta oportunidad vino al país Antonio Maceo y los españoles empezaron a decir que Antonio Maceo estaba aquí protegido por Luperón porque se lo recomendó Betances. Realmente no era cierto, aunque obviamente Luperón sabía que de París Betances iba a ver muy bien su apoyo, porque Luperón también desarrolló una gran fraternidad con Betances, ¿no? Por recomendaciones de Luperón, Betances ocupó el puesto de primer secretario de la legación dominicana en París, pero más adelante, cuando viene Lilis, que no quiere problemas con los españoles, Betances es cancelado y Luperón, que era embajador extraordinario en Europa, renunció en protesta por esa actitud contra Luperón. En una ocasión, Luperón está en París y Betances está junto. Allí llega el general Flor Cromwell, cubano, un héroe de la Guerra de los 10 años, que se había escapado de una cárcel española y está siendo parado por Betances. Y Betances se le encara a unos cubanos que no quieren ayudarle y le dice: usted ha visto ese señor que está esperando en la sala, es el general Luperón, dominicano, que da 200 francos. Yo, puertorriqueño, he estado sosteniendo a Cromwell hasta ahora. ¿Cómo he podido? Y daré 100 francos. ¿Qué dan los cubanos? ¿Qué quiere dar usted? Sí, había una gran fraternidad entre ellos. Finalmente, ya cuando se produce la guerra necesaria en Cuba, con el grito de Baire en febrero de 1895, tanto Betances como Luperón están en el declive de su vida, pero ambos deciden ser solidarios. Betances recibió una comunicación de su compatriota Julio Gena, quien le refirió la solidaridad de Luperón y Lilis con los revolucionarios cubanos. Betances le respondió: lo que le ha contestado el dominicano respecto a Lilis y a Luperón es cierto, pero no me fío del primero para nada. Es decir, aún en la lejanía de uno y de otro, porque Luperón estaba en el exilio también, Betances decía: sí, solidaridad con Cuba de Luperón es lo correcto. No así en el caso de Lilis. La personalidad epónima de Gregorio Luperón, poco a poco se ha abierto el espacio que le corresponde a la historia vernácula, muy próximo al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, aunque todavía permanecen muy soslayadas sus contribuciones a la cruzada contra el dominio colonial en las Antillas españolas. En lo concerniente a Betances, el Estado dominicano ha sido ingrato con su prosperidad dominicana, su actitud militante de solidaridad con la guerra restauradora, la incorporación a la lucha armada contra la pretendida anexión de Baez a Estados Unidos, sus denuncias a la tiranía de Lilis,
sus aportes en el ámbito diplomático y en el ejercicio de la medicina han sido obviados. No se justifica que ni siquiera un callejón o hospital de Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, Samaná lleve su nombre en digna apoteosis a sus contribuciones a la patria de Duarte. Su sobrino, Emilio Tío Betance, también médico, querido como un hijo por Ramón Emeterio, debió abandonar a Puerto Rico porque abrazó los ideales de su tío y se refugió en Dominicana, ejerciendo exitosamente la medicina en Samaná, Moca, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, vinculado a las actividades contra la tiranía de Lilis. Una de sus hijas fue la madre de Luis Amiama Tío, del grupo tiranicida del 30 de mayo del 61. Emilio Tío Betances logró mejor suerte que su tío, Ramón Emeterio, porque la histórica ciudad de San Pedro de Macorís, con justeza, ha sido designada una calle con su nombre. Quiero cerrar esta intervención solicitando a nuestra Academia Dominicana de la Historia que exhorte a las autoridades correspondientes a subsanar el hierro inexcusable de la inexistencia de ninguna calle que se honre con el nombre glorioso de Ramón Emeterio Betance. De igual modo, hemos extendido esta petición a la Sociedad Dominicana de Historia de la Medicina en lo relativo a la designación de un hospital dominicano con su nombre. Muchas gracias. Como puertorriqueño representante del grupo visitante, acepto con gran orgullo y con gran gusto estas importantes palabras de nuestro ponente de esta noche. En este momento le vamos a pasar el podio al doctor Eduardo Rodríguez con su conferencia Betances médico y científico, pero primero quiero presentar la portada y el libro de su más reciente publicación, Historia gráfica de las instituciones de salud de Puerto Rico, siglos XIX y XX, en donde él ha sido autor y editor de varios de estos trabajos, una actividad auspiciada por el Museo de Historia de la Medicina y de las Ciencias de la Salud de Puerto Rico y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, National Endowment for the Humanities. El doctor Eduardo Rodríguez Vázquez nació en Vega Baja, culminó su doctorado en la Universidad Central del Caribe en Bayamón. Es médico con especialidad en cirugía de mano. Se ha especializado en la historia de la cirugía, los naturalistas y la historia natural de Puerto Rico, y ha investigado figuras tales como los doctores Ramón Emeterio Betance, de quien va a disertar esta noche, Agustín Stahl, Manuel Seno Gandía y Antonio Fernós y CERN. Entre sus publicaciones se encuentran apuntes para la historia del papel moneda en Puerto Rico, como miembro de nuestra sociedad numismática, en los billetes de la isla de Puerto Rico, rescatando la historia de la medicina en Puerto Rico en prensa médica, las iglesias protestantes y su obra médica social en Puerto Rico, 1898-1930, en el Bisturí. Fue el historiador que certificó el contenido de este proyecto y la exhibición, y es el fundador del Museo de la Historia de la Medicina y de la Ciencia de Salud de Puerto Rico, y actualmente su presidente y director. Es investigador adscrito al Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas y conferenciante de la Escuela de Medicina Universidad de Puerto Rico. Actualmente funge como presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina. Con ustedes, con gran placer, el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez. de Historia Dominicana por permitirme estar aquí esta noche. Yo voy a empezar voy a terminar la conferencia con una frase que se llama la omisión. Y quiero hablar dos cosas. Antes que este servidor, antes que este servidor, hay solo 2 presidentes vivos de la Sociedad Numismática de Puerto Rico. Yo fui en el 1994.
Así que eso me preocupa. Uno se supone que esté con nosotros hoy, pero parece que se quedó en el hotel el licenciado Jorge Ortiz Moria. Lo otro es que han mencionado al doctor Ricardo Alegría Gallardo, mi amigo, mi mentor y mi maestro. Y si no fuera por don Ricardo, Betances hoy en día en Puerto Rico y en el Caribe y probablemente en América no se conocería, porque fue don Ricardo quien en la década del 60 hizo una reedición de la obra de Luis Bonafú, publicada en el 1901, y todavía un libro rarísimo. Él solo tenía un ejemplar que era de su papá. Así que, siendo presidente del Instituto de Cultura, hizo una reedición de la obra de Bonafú, Betances, en los 60, y después se hicieron varias reediciones hasta el 87, creo que fue la última. Así que fue el doctor Alegría, don Ricardo, aquí el doctor Manolito García Arevalo fue su discípulo también, y ha tocado muchas vidas dentro de Puerto Rico, República Dominicana, el doctor Ignacio de la Sagasti, en Cuba y en el resto de América. Y a raíz de este libro fue que las efemérides del Grito de Lares, por primera vez en Puerto Rico, la iconografía sobre Betances fue súper voluminosa, no solo en la cuestión de las artes plásticas, como el grabado, la serigrafía por nuestros grandes maestros, me emociona un poquito porque, sino en la medallística. La medalla de Betances de 1968 fue gracias a don Ricardo. Así que vamos a empezar, ahorita hablamos de don Ricardo y sobre lo que dijo el doctor en julio de 1887, por los servicios diplomáticos que le presta la República Dominicana, el gobierno de Francia le confiere una alta condecoración que los franceses raras veces otorgan a un extranjero. El doctor Betances será el primer puertorriqueño en recibir la Cruz de Caballero de la Legión de Honor. En los albores del siglo XIX se gestan unos cambios que alteran la vida en Puerto Rico, inspirados en los acontecimientos que ocurren en Norte y Suramérica, Europa y la Española. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el 76, la Revolución Francesa en el 89, la Revolución Negra de Haití, la independencia de las colonias españolas en América, la venta de la Luisiana en 1804, la cédula de gracia en 1815. Esto fue una real orden que permitió que europeos blancos, aunque no fueran católicos, pudiesen poblar la isla de Puerto Rico siempre y cuando le jurasen fidelidad a la corona española. La venta de la Florida a Estados Unidos en 1819 tiene consecuencias una ola migratoria hacia Puerto Rico. Como se veía Estados Unidos en el 1804, cuando fue la venta de la Luisiana. Casi todo, 2/3 partes del territorio continental estaban bajo España o habían sido descubiertos por España. La inmigración de ciudadanos corsos, italianos, alemanes y franceses y un gran número de médicos y cirujanos graduados de universidades europeas al suroeste de la isla de Puerto Rico impulsó el desarrollo de la ciencia, la medicina y la cirugía en Puerto Rico. Por amistad o relaciones comerciales se generó un estímulo para que los estudiantes puertorriqueños fueran a estudiar a las universidades europeas de Francia, Bélgica, Alemania y Austria. Dos médicos que arribaron a Puerto Rico a raíz de estos sucesos fueron el doctor José Espaillat, de Santo Domingo, graduado de Salamanca, y el doctor José María Vargas, venezolano, graduado de Edimburgo, Escocia. El doctor José María Vargas fue el primer presidente constitucional de Venezuela. Los doctores Espaillat y Vargas, junto al doctor Francisco Yeri Ferrer, abuelo de nuestro maestro pintor, el pintor Francisco Yeri Centeno, fundaron nuestra primera cátedra de medicina en 1820, graduando a un solo médico, al licenciado Emigdio Antique. También el doctor Francisco Yeri Ferrer fue el responsable por traer la vacuna contra la viruela, introducirla en Puerto Rico. La trajo
de San Tomás, de las Islas Danesas en ese momento, frustrándole las intenciones a la expedición de Valmy, que fue la expedición de la vacuna por América. Ante el peligro que nuestros jóvenes, los jóvenes cubanos y puertorriqueños, recibiesen una educación en un medio republicano y liberal, la monarquía española dictó una real orden a principios del siglo XIX para impedir que los estudiantes puertorriqueños y cubanos fueran a estudiar a la Europa no española y a los Estados Unidos. Según Carlos Trelles, historiador cubano, esta prohibición duró hasta mediados de la década del 30. Esto explica por qué no vemos médicos puertorriqueños estudiando en estos países antes de 1835. El doctor Pedro Jerónimo Goico y Sabaneta fue el primer graduado de la Facultad de París, el primer puertorriqueño graduado de la Facultad de París en el 1835. Pedro Jerónimo Goico y su hermano vinieron a estudiar en el seminario de aquí de Santo Domingo los estudios equivalentes al bachillerato para poder seguirse a Europa, porque en esa época el seminario conciliar de San Ildefonso no existía. El siglo XIX es el llamado siglo de oro de Puerto Rico. Surge una clase de puertorriqueños cultos, los cuales piden reformas, denuncian males y exigen. Muchos de estos hombres eran médicos y farmacéuticos. La situación colonial de Puerto Rico provocaba que la inquietud de nuestros médicos más destacados se dirigiese a resolver problemas políticos y a establecer una literatura nacional que a crear tratados de medicina y cirugía y documentar sus experiencias médicas. En 1839 se establece en Puerto Rico la Real Subdelegación de Medicina y Cirugía, se sustituye el protomedicato y se funda además la Subdelegación de Farmacia, entrenando nuestros farmacéuticos en la isla. Lo que propicia que los farmacéuticos se entrenen en el país, porque hasta esa fecha se tenían que ir a otras latitudes. De estas subdelegaciones emanó el primer cuerpo de médicos titulares con funciones de beneficencia y médico-legales. En España, hasta la década del 1840, los estudios de medicina y cirugía estaban separados. Eran muy pocos los que estudiaban ambas disciplinas y de las dos, la medicina era la de mayor prestigio. Fue en el siglo XIX que la cirugía empezó a tener un sitial de importancia en el reino español, extendiéndose la buena cirugía por toda España. En 1844 se unieron la medicina y cirugía en una sola disciplina en España, algo que ya era uso y costumbre en casi todos los países de Europa. Al graduarse eran licenciados para llamarse doctores tenían que hacer un proyecto de investigación. A los cirujanos hasta esa fecha nos llamaban charlatanes, barberos, sangradores, etc. Así que fue en el siglo XIX que los cirujanos empezamos a tener mayor prestigio. Con la llegada de estos ciudadanos corsos, franceses, italianos y alemanes al suroeste de Puerto Rico, comenzaron a establecerse relaciones de amistad, de familia y comerciales, contribuyendo esto a que nuestros estudiantes fueran a universidades no españolas, como mencioné anteriormente. Así se fueron a estudiar medicina a Francia los jóvenes Ramón Emeterio Betance, Salvador Carbonell del Toro, Julio Dinot, Santiago Porrata Doria, José Arroyo y su hermano, Juan Sechi y muchos otros. Y Alemania, el hermano mayor de Segundo Ruiz Pelvi, Gabriel Adolfo Ruiz de Rivera y Agustín Estal. Gabriel Adolfo fue a Heidelberg, Alemania, y Agustín Estal a la Universidad de Wurzburgo. Gabriel Adolfo tuvo el privilegio, junto a uno de nuestros próceres, José Julián Acosta, de conocer a Humboldt en Berlín. El desarrollo de la medicina y cirugía en Puerto Rico fue impulsado por estos cambios antes descritos. Aquí vemos al doctor Ramón Emeterio Betance en una foto bastante joven. En 1846, José Julián Acosta, que a su vez se encontraba en Madrid estudiando, junto a otro prócer puertorriqueño, Román Valdoriotti de Castro, decía que la España de hoy no puede rivalizar con la Alemania, la Francia y la Inglaterra en adelantos científicos. Ha quedado atrás en estas naciones
en el movimiento político e intelectual. Ninguna de las diversas ramas del saber, ni de las ciencias morales, especulativas y sociales, ni las exactas en sus variables aplicaciones, han debido nada en estos últimos tiempos al genio español. El plan de estudios universitarios, sigo la cita, no solo carece de muchas aulas multiplicadas en el extranjero, sino que también las obras de texto en las aulas existentes son todas las de escritores extranjeros, por lo común vertida en mala lengua castellana. El observador de la prensa no la verá producir libros o opúsculos originales, nacionales, en que se hagan adelantar la ciencia, ya con la exposición de hechos nuevos, ya con conveniencias aplicables, deducidas del gran caudal conocido. Traducir lo que otros escriben es el oficio de los españoles. Y añade, sin embargo, es de notar con detrimento de la medicina española, que no solo no llena el mundo con los nombres de buenos facultativos, sino que también esté reducida a estudiar por traducciones del francés. No se publica en España ninguna obra original sobre la materia que merezca particular mención, y entre otras causas de tan fatal hecho, lo es sin duda el atraso y el desfallecimiento en que se encuentran en la nación las ciencias naturales, de quien recibe la medicina ilustraciones y medios de análisis. Podemos decir que el gran adelanto de la medicina y cirugía en Puerto Rico en el siglo XIX se debió principalmente al numeroso grupo de jóvenes puertorriqueños que regresaron de universidades no españolas con sus títulos de médico y cirujano. El doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán nació en Cabo Rojo el 8 de abril de 1827, hijo de Felipe Betances Ponce de León, natural de Santo Domingo, y de María del Carmen Alacán de Montalvo, natural de Cabo Rojo, Puerto Rico. Al enviudar su padre, el joven Betances, de 10 años de edad, fue enviado a Tolosa, Francia, a estudiar los primeros años y los bachilleratos que eran requisitos. Hubo un farmacéutico francés que se casó con una caborrojeña y en Puerto Rico no le revalidaron el título de farmacia, había entablado relación con don Felipe y se prestó para llevarse al joven Ramón con ellos para Tolosa, y así Ramón llegó a Francia. Este es el cuadro de ascendencia de Ramón Emeterio Betances en Alacán, y es bien importante que noten que José del Rosario Betances y Juana Núñez tuvieron a Francisco Javier Betances. El apellido original era Cerezo, ellos adoptaron el apellido materno y sustituyeron el Betances. Debieron haber sido Cerezo, pero sustituyeron el segundo apellido. Antes, cuando la partícula de la madre era más importante, la partícula del apellido de la madre era importante o tenía algún tipo de relevancia, las personas adoptaban el apellido materno y sustituían el paterno. Así que lo que queremos ver es la ascendencia de don Felipe, porque más adelante vamos a llegar a los Betances de la República Dominicana para que vean la cercanía de la parentela. Ramón Emeterio Betances no tuvo hijos con Simplicia, pero adoptó las hijas de un matrimonio, unas niñas huérfanas, Carraquel, que aparecen como expositoras de flores de papel en la exposición de París del 1867, las señoritas Betances. Los requisitos para entrar a la escuela de medicina en Francia en esa época eran 2 bachilleratos, uno en letras y otro en ciencias. El joven Betances completó el bachillerato en ciencias el 12 de agosto de 1846 y el de letras y el bachillerato en ciencias el 16 de marzo de 1848, ambos en Tolosa. Esta es la Escuela de Medicina de París, más o menos en la época, esto es grabado más temprano, y la facultad que tiene nombres súper famosos para los relacionados a la medicina, como Broca, Bernel, Nelaton, Belpot, o médicos que se destacaron en casi todos los órdenes de las disciplinas médicas y quirúrgicas.
En ese momento la Escuela de Medicina de París era el centro del conocimiento. Este es el expediente académico de Betances, y aquí subrayamos, cuando lo empezamos a traducir las notas, ¿verdad? Porque uno siempre idealiza a los héroes, ¿verdad? Y a los próceres. Pasablemente satisfactorio es casi colgado. O sea que Ramón Emeterio, además de estudiar, pues tenía una vida estudiantil muy activa. Como él bien dice, participó en las comunas del 1848 luchando en Francia, ¿verdad? Por los derechos, la abolición de la esclavitud, etc. Este es el certificado de la tesis, donde le aprueban la tesis. La tesis, como saben algunos, fue sobre las causas del aborto. Estos documentos, hay un sitio que ahora se entra al internet y se consiguen, están todos los egresados de la Facultad de Medicina de París, como desde 1800 hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero esto fue en la década de los 80, el doctor José Gabriel Rigau Pérez, otro historiador de la medicina, los consiguió a través de la facultad. En su tesis, las causas del aborto se incluyen aproximadamente 40 referencias bibliográficas, desde Avicenne y Morgagni hasta Boucher, Beral, Bourban, Cassot, Crubelier, Dubois, Lamotte, Moreau, Payot, Belpot. Los cirujanos, pues todavía se usan los Belpot para las dislocaciones de hombro, etc. Fue la llegada de Betances a Puerto Rico en 1855 lo que verdaderamente inició el reclamo de los derechos de libertades individuales y colectivas y la participación plena de nuestros médicos en la vida política del país. Es el doctor Betances el dínamo, el motor que mueve a los médicos de su época con su ejemplo y dedicación. Aquí vemos una imagen de Betances, más o menos de la época, de la década del 50 al 60. Trabaja en la Epidemia del Cólera en 1856 junto a sus amigos y colaboradores, los doctores Francisco Abel, Claudio Federico Bloch, de origen danés, José María Arroyo y José Francisco Basora, que lo mencionó el doctor Castro Ventura. Basora fue el secretario en la década de los 60 de la Junta Republicana de Cuba y Puerto Rico, y se trasladó a Jacmel junto a otros puertorriqueños y exiliados caribeños, y allá murió. Betances, con su ejemplo, con sus publicaciones científicas, con sus luchas abolicionistas y separatistas, es el que inicia en Puerto Rico un movimiento nuevo, donde los médicos de este país se convierten, de nuestro país, en verdaderos luchadores de los derechos del hombre. Aquí estamos dramatizando un mapa carretero de la década de 1860, donde casi todo, habían pocas carreteras y todo se hacía a través de caballos, ¿verdad? Porque ni los carros podían transitar de pueblo en pueblo. Y hoy, en el viaje con nuestro amigo al otro, habló que en la República Dominicana pasaba lo mismo. El comercio y las relaciones entre pueblo y pueblo eran por el mar. Por eso es que Puerto Rico tenía un sistema de faros tan adelantados para la época. Tenía 15 faros, algunos primarios y otros secundarios, porque casi todo el comercio se hacía y la transportación se hacía en goleta o en chalupa. De 1861 a 1875 hemos localizado, a través de los trabajos del doctor Francisco Moscoso Puello y del doctor Rafael Cantizano, en la década del 2000, yo tuve el privilegio de acompañar al doctor Ricardo Alegría a recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y fuimos a Santiago, y el doctor Cantizano me obsequió esta obra, que era la segunda edición. Eso fue a principios fue en los 2000. Don Ricardo todavía estaba muy bien y caminaba. El doctor Cantizano, al igual que el doctor Moscoso Puello, documenta las veces que Betances no solo venía
a la República Dominicana a promover la independencia de las Antillas, ¿verdad? Y a conspirar por la libertad de los pueblos, sino que brindaba servicios médicos a nuestros compatriotas dominicanos en cada viaje que realizaba. Este es un anuncio del 1861 donde dice que el doctor Betance, doctor en medicina y cirujano de la Universidad de París, tiene el honor de anunciar al público que permanecerá unos días en esta capital y ofrece sus servicios para toda clase de operaciones. Santo Domingo, marzo 7 de 1921. Esto es de la obra de Moscoso Puello, que es una obra obligada para todos los historiadores o estudiosos de la historia de la medicina de la República Dominicana. Son 6 tomos. Hoy fui a la Trinitaria y tienen algunos de los tomos. El tomo 5 y 6 es lo relevante al siglo XIX y al siglo XX. Estas 2 notas también son del libro de Moscoso Puello. Una es de Santiago, del 1875, y la otra es de Puerto Plata, de 1875. Aquí lo importante es que lo que nos dice es que a los pobres de solemnidad no pagaban, solamente se le cobraba a los que podían pagar. O sea, que ellos se iban a un hotel, se quedaban ahí y atendían a toda la población gratis. Hay varios médicos puertorriqueños que siguieron con esta tradición betancina. El doctor Salvador Carbonell y del Toro, también de Cabo Rojo, también egresado de París, lo vemos en la década del 80 brindando servicios en Santiago, y también el doctor José de Jesús Tisol, también graduado de París, lo vemos también a finales del siglo XIX en la República Dominicana brindando servicios médicos. Hay una de las notas que dice que atendió más de 300 pacientes. En el 1864 presenta ante la Sociedad de Cirugía de París un trabajo Nobel en esa época que era sobre la esquiotomía. En esa época no habían antibióticos y había un parásito que se llamaba la Guancheria bancrofti, que atacaba los nódulos linfáticos y causaba una deformidad gigantesca, especialmente en las extremidades inferiores y los órganos genitales. Don Ramón Emeterio Betance inicia el proceso que culmina con la fundación del Hospital San Antonio, que todavía opera en la ciudad de Mayagüez, con la ayuda de los ciudadanos mayagüezanos y el señor Antonio Blanes, que donó el terreno para la construcción. En el siglo XIX, las enfermeras en Puerto Rico eran las Hermanas de la Caridad. No habían enfermeras profesionales. Y luego, a finales del siglo, llegaron las Siervas de María, en la década del 80, que también fueron enfermeras. La intensa actividad abolicionista y su lucha por la independencia de su patria le provoca al doctor Betance 3 exilios en 11 años, culminando con el definitivo en 1867, ganándose el título de médico de los pobres. Ya en París, en París había una comunidad latinoamericana muy grande y se publicaban revistas en castellano, no solo para la comunidad latinoamericana, sino del habla castellana. Había muchos españoles residiendo en París. Y esto aparece en la tercera página del periódico El Americano. Y hay 2 artículos, uno publicado por el dominicano, el periodista Eliseo Grullón, que habla de un paciente de Puerto Rico que va a París a operarse con Betance de una esquiotomía, y vamos a ver más adelante qué es una esquiotomía. Y en el mismo periódico hay otro artículo del doctor Betance, escrito por él, sobre la abolición del extradito en Puerto Rico y el gobierno radical y monárquico de España. En el 1867 vino un enviado del gobierno francés a América que estaba estudiando las enfermedades tropicales. Estuvo en Yucatán, estuvo en Cuba y terminó en Puerto Rico, el doctor Enrique Dumont y Dufresne. Y después de estar un tiempo en Puerto Rico, que se casó en Puerto Rico y se quedó, y la familia hizo su familia allá, escribió un ensayo, un libro que se llama Ensayo de una historia médico-quirúrgica de la isla de Puerto Rico, publicado en La Habana
por suscripción en fascículos en 1875 en 2 tomos. En este explica una amplia variedad de los diferentes procedimientos que habían realizado en la isla durante las décadas del 50 y 60 el doctor Ramón Emeterio Betance, así como otros grandes cirujanos como el doctor Blondet, también graduado de París, Julio Odinot, Rafael Pujals y otros. El libro del doctor Enrique Dumont tuvo que ser impreso en Cuba en 1875, ya que la Real Subdelegación de Medicina, Cirugía y Farmacia era tan conservadora y restrictiva que no abonaba al desarrollo ni a la publicación de artículos relacionados con la medicina y la cirugía. La censura era un lastre para la impresión y difusión de obras científicas. En el 1858 hubo una exposición de escultura de desnudo de un artista francés y le enviaron el caso a la Real Subdelegación para ver si se podían exhibir la escultura. Estos son 2 casos del siglo XIX operados en Puerto Rico, y por esto fue que el doctor Ramón Emeterio Betance se hizo famoso. Fueron operados en el principal hospital del siglo XIX, estaba en Ponce, el Hospital Tricoche, por grandes cirujanos, el doctor Martín Corchado, que estudió en España, pero hizo un postdoctorado en el Instituto Pasteur en París. O sea que la obstrucción de los linfáticos causa que se acumule la linfa y entonces hay que resecar todo el tejido hipertrófico. Esto lo traemos porque toda la vida se pensó que el cuadro del estudiante de Francisco Yeri Cestero era Betance. Y en esta imagen vemos un estudiante y una mujer tejiendo en una habitación, y en la pared al fondo un grupo de pinturas impresionistas. El estudiante no era Betance. El doctor Osiris Delgado Mercado, otro de los grandes amigos y mentores, descubrió que el personaje principal es Francisco Mejía Rodríguez, oriundo de Yauco, que se trasladó a la Escuela de Medicina de París a estudiar, y cursando el 2º año en una epidemia de viruela murió contagiado. Esa es la ilustración que aparece arriba a la derecha, es un grabado que apareció en la Ilustración española y americana. Esta es una revista, o sea, lo que estamos circulando a través del siglo para que vean las diferentes facetas de Betance, no solo en la medicina, sino en otras cosas. En el 1888 se inventó una compañía con unos socios para fundar la Sociedad Explotadora de Aguas Azoadas, que estas aguas eran unas aguas con nitrogenadas y se llamaba la azoterapia y era para tratar enfermedades. Y entonces tuvo un boom como de varios años y después quebró. No era muy buen comerciante el doctor Betance. Esta es la guía de París en castellano en el 1889 y aparecen 2 médicos, el doctor Ramón Emeterio Betance y un doctor que creemos que es italiano, no hemos conseguido, el doctor Selma. Ahí ya ven, ponen la dirección, que es la Rue de Chateaudun, ya se pone el título de Caballero de la Legión de Honor, y se pone como médico de la colonia española y sudamericana, ¿verdad? Eran amigos de España, pero no tenía problemas en atender a los pacientes, y director del establecimiento médico de Aguas Azoadas. Como decía Félix Ojeda, ya a principios de mayo en los periódicos empezaron a fijarse los anuncios, y además en los kioscos. Usted sabe que en París están los kioscos donde se venden las revistas de los periódicos, pues ponían los anuncios en diferentes lugares. En el 90 publica un tratado importante sobre el manejo del cólera, que todavía lo tenemos en nuestros días, ¿verdad? Que es una enfermedad que no hemos erradicado totalmente, y hizo un repaso excelentísimo de su tratamiento a esa fecha. En el 1891 las revistas internacionales lo reconocían como el padre de los pobres y de los negros. Aquí aparece una revista que se llama América en París, del 30 de enero de 1891, con un grabado muy elegante del doctor y reconociéndole su valía. En el 1892, esto es importante para los que les gusta la Coca-Cola, porque
la bebida más popular a finales del siglo XIX en Europa era el vino de coca del Perú del doctor Mariani. Y ese vino lo tomaba todo el mundo, Sarah Bernhardt, los intelectuales, etc. Y estaba hecho a base de uva y le añadían coca. Así que hasta el Papa León XIII lo tomaba. Eso se liquidó cuando un americano dijo, se fue a África y se trajo la raíz de cola, le echó coca y entonces inventó la Coca-Cola y hasta ahí llegó el vino del doctor Mariani. Este es un artículo sobre Betance, obviamente hablando sobre la vida de Betance, y Betance auspiciando el vino de coca del Perú del doctor Mariani. Felipe Betance tuvo hermano de madre que se llamaba Felipe Adolfo Betance Torres. Su padre casó varias veces, como los próceres del 19, que casaron 3 y 4 veces. Y tuvo un hermano que se llamaba Felipe Adolfo Betance, Felipe Betance Terreforte, hijo de una línea de patriotas. Terreforte fue uno de los del Grito de Lares, fotógrafo, amigo de Betance. Y este muchacho, encontramos una tesis de él en París, graduándose en 1893. Aquí está el frontis de la tesis. Y es importante porque, como mencioné ahorita, para llamarse doctor en medicina había que hacer una tesis. Los otros eran licenciados en medicina. Hay un doctor, historiador de la medicina, el doctor Justino del Valle, que escribió un libro que se llama Los Muchachos de París, que expone todos los estudiantes puertorriqueños en París en el siglo XIX y en el XX, y Felipe no está. Así que la búsqueda continúa, seguirán apareciendo estudiantes. Aquí es la lista donde no aparece Felipe y subrayamos a Betance y a don Salvador Carbonell. Debía haber subrayado también a de Jesús Tisol, que debe estar por ahí, porque son médicos que trabajaron por los pacientes, por los hermanos dominicanos. Este es otro, estamos aquí hablando de la genealogía de los Betances en cuanto a la medicina y la ciencia. Este es otro Betance que fue farmacéutico. Aparentemente don Felipe se casó una tercera vez con una pagán y tuvo un nieto, el licenciado Manuel Betance Fernández, que fundó una farmacia en Cuamo en 1888, que todavía permanece hasta nuestros días, la farmacia Betance. Para el principio del siglo XX y finales del XIX habían 4 Betances farmacéuticos. Actualmente no hemos podido conseguir el número de Betances. El colegio farmacéutico no me quiso decir el número, pero tenemos 7 Betances médicos, el colegio de médicos y cirujanos de Puerto Rico, de primer apellido, y 5 de segundo apellido. Eso es los que están activos en la práctica de la medicina, sin otros que se han retirado, como el doctor Colón Betance, que falleció, anestesiólogo, hace unos años. O sea que la genética persistió. Esos son los otros Betances farmacéuticos en Puerto Rico a principios del siglo XX: Francisco Betance Martínez, José Betance López, Manuel, que fue el que reseñamos, y Manuel E. Betance, que es el hijo del de Cuamo. A finales de 1895, a pesar de que no podía regresar a Puerto Rico, en la prensa del país aparecían anuncios de Betance auspiciando la emulsión de Scott, que en Puerto Rico se conoce como el hombre del bacalao, ¿verdad? Porque es un marino noruego que lleva un bacalao colgando de la espalda. Pues esta gente, en un trabajo que va a publicar el amigo Ovidio Dávila, los dueños de la emulsión de Scott estaban en el mismo edificio en Wall Street que la imprenta de los Vélez Alvarado, donde Sotero Figueroa, el hermano de Martí, pasó. Y un hermano de Vélez Alvarado era el propagandista médico de la emulsión de Scott, y los dueños de Scott y Bond le daban dinero a los revolucionarios cubanos en su lucha contra España. Y hay una memoria del general Piedra Martel donde menciona a Manuel Vélez Alvarado, que se lo encontró en Cuba a finales del siglo XIX, anunciando la emulsión de Scott, pero a la misma vez llevando dinero para la guerra de independencia cubana.
cuando vino la guerra, cuando bombardearon a San Juan, Samson, en mayo del 1898, que empezó la guerra hispanoamericana, había un anuncio grande en la farmacia de Guillermetti, que está en la plaza principal de San Juan, y entonces el encargado del morro arrancó la imagen del hombre del bacalao y lo estaban usando para practicar tiro. Y el licenciado le decía, mira que es noruego, que no es americano, y se da lo mismo, dispárenle. Una de las cosas que se nos ha hecho bien difícil investigar es la presencia de los puertorriqueños en Haití a finales del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX. Ya sabemos que Francisco Basora murió allí, que Felipe Betances, el doctor, sobrino de Betances, que cuando estudiaba medicina usaba la dirección de Betances de París, se fue también a Jacmel y allá murió, y que sus hermanos Felipe Adolfo Betances Torres era comerciante en Jacmel y también murió. Obviamente por los problemas que ha tenido nuestra hermana república, ¿verdad? Y pues se nos ha hecho difícil estas investigaciones. Pero hay un puertorriqueño que es medio dominicano, se llama el maestro pintor Ramón Frade León, que vivió aquí en diferentes épocas de su vida y también en Haití, que fue pintor, caricaturista. Era el caricaturista del lápiz, fotógrafo, amigo y agrimensor ya en su etapa tardía en Puerto Rico, íntimo amigo de Abelardo Rodríguez Urdaneta, de Cicito de Sangle, de su otro amigo que a veces, de los próceres dominicanos, estudió pintura aquí con el grupo de pintores de Julio Pou. Y Frade vivió también en Haití y dejó obra allá. Y ya enseñamos este diploma de miembro porque ya a finales del siglo XIX la figura de Betances había calado en América y había un club revolucionario Betances en Haití y había un club revolucionario Betances en Caracas. Hay un libro del doctor Rafael del Valle Rodríguez, un libro de poesía, publicado en Caracas en 1899 por el Club Revolucionario Betances. Esto ya en el 1898, como sabemos, Betances muere en 1898 en París. Esa es su tarjeta de presentación y parte de su papelería. Y lo interesante es, no se ve bien en la tarjeta, pero en su horario dice que trabajaba de 4 a 6 de la tarde, o sea, 2 horas. Un horario muy cómodo para un médico, ¿verdad? Pero ya estaba viejito y ya enfermo, y como decía, feo, pobre, viejo y enfermo. Eso lo decía Betances. Bueno, la actividad médica y científica del doctor Betances yo la clasifiqué en 3 etapas. ¿Ok? A partir del 1855 que publica su tesis del aborto. Del 1865 a 1864 se destaca por la escasez de sus publicaciones debido a la censura gubernamental al pensamiento escrito en Puerto Rico y por la ausencia de facilidades para ello. Durante este periodo, Betances se envuelve de lleno en la práctica de la medicina y se inicia en las luchas de la independencia y la abolición de la esclavitud. La segunda época es de 1864 a 1887, donde Betances publica, como mencionamos ahorita en el 64, su memoria sobre la esclerotomía, desborda toda su energía en actividades relacionadas con el grito de Lares y la abolición de la esclavitud, y en 1872 se radica en París de manera definitiva. Redacta trabajos sobre oftalmología en 1873 y tratamientos de parásitos, Tenia, Soli, en 1880. Y su tercera etapa, del 1887 a 1898, publica numerosos artículos y ensayos sobre temas médicos y científicos en Francia, España, Santo Domingo y Puerto Rico. Atiende a pacientes con diversas condiciones, como le mencionamos ahorita, y escribe sobre obstetricia, oftalmología, técnicas quirúrgicas, tratamiento de condiciones médicas, terapéuticas, urología, cólera, salud pública y ginecología. Voy a hacer un paréntesis. En el 1887, Betances publica un artículo que se llama El tratamiento de una estrechez de la uretra con los métodos más modernos para la época.
En el 1867, 20 años antes, cuando Betances y Ruiz Belvis, que lo mencionó el doctor Castro Ventura, estaban en San Tomás, Betances sale para Nueva York y Ruiz Belvis sale para Panamá para llegar a Chile a buscar ayuda de los revolucionarios chilenos. Aparentemente Ruiz Belvis tenía unas infecciones recurrentes de la uretra y Betances lo manipuló y desarrolló lo que se llama una gangrena de Fournier, una infección horrible, y muere en Chile. Creía Betances al principio que lo habían asesinado porque perdió un anillo de diamante y habla con Meriño, etcétera, pero años más tarde, para resolver el testamento de Ruiz Belvis, se consiguieron los certificados médicos de un médico francés y alemán sobre la muerte del Fournier, del que le puso el nombre a la condición que mató a Ruiz Belvis. Fue el presidente de la tesis de Felipe Betances. Estas son todas los escritos sobre medicina y ciencia que escribió Betances del 55 al 98. Y aquí quiero hablar de los Betances en la República Dominicana rápido. Ya el doctor Castro mencionó a Emilio Tío Betances, era hijo de Ana María, vino a Santo Domingo, donde estudió medicina, y como dijo él, era el abuelo de Luis Amiamantío. Aquí vemos una foto de él. Fue licenciado en Medicina y Cirugía en 1900 en el Instituto Profesional de Santo Domingo. Entonces, aquí está hoy el doctor Luis Alfredo Betances y su familia, y esta es la rama de los Betances. Ahorita vimos en la genealogía de Betances a Francisco Javier Betances Cerezo con Clara Ponce de León, que tuvieron a José Tomás Betances. Pues José Tomás Betances era hermano de Felipe Betances, y de ahí descienden la rama de los Betances Cohen, que hubo dos médicos famosos dominicanos, Luis Alfredo y Luis Manuel, que vamos rápido a los, y un farmacéutico, Luis Adolfo. El primer Betances farmacéutico que encontramos fue Luis Betances hijo. Se graduó y fue autorizado por el Juro Médico en el 1865. Pero en la manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla, antes española de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, del 16 de enero de 1844, aparece un Luis Betances entre los firmantes. Fundaron la farmacia La Cruz Roja en San Francisco de Macorís en 1904. Aquí vemos dos papeles de la farmacia La Cruz Roja, uno del 1910 y otro del 1912 de los Betances hermanos. Estos son las razones. Antes, cuando las firmas comerciales cambiaban de dueños, se hacían cartas explicando la razón social, cómo se iba a llamar. Aquí aparecen firmando Luis Alfredo Betances y Luis Adolfo Betances en el 1914, y en otro documento de la misma época dice que se quedan como socios de la firma Betances hermanos, el doctor Luis Alfredo Betances y su hermana, la señora Mercedes Betances, viuda de Cabral, de la cual no hemos podido investigar. Luis Adolfo Betances fue autorizado para ejercer como farmacéutico en San Francisco de Macorís el 25 de agosto de 1915. Luis Manuel Betances fue uno de los médicos dominicanos del siglo XX que más se distinguió. Se graduó del Instituto Profesional el 23 de febrero de 1900, obtuvo un diploma del Instituto Pasteur en Francia en 1909 y hizo su vida profesional adulta casi toda en Francia, y murió allá en la década de los 20. Luis Alfredo Betances se graduó en Medicina y Cirugía en el Instituto Profesional en julio 31 de 1911. No sé si esto te lo envié, pero te vas a tener copia. Pero se doctoró en la Facultad de Medicina de la Universidad de París en 1926. O sea que se quedó como licenciado en Medicina y Cirugía con su título dominicano por 15 años hasta que se fue a París. Médico de los pobres y los negros y padre de la patria. En el 1898 el doctor Betances nos decía que pasa que los puertorriqueños no se rebelan. Conclusión: en el siglo XIX en Puerto Rico el clima era asfixiante para las ideas. No se podía vivir por la situación colonial, la censura política y religiosa.
Los que podían voluntariamente se iban, a otros los obligaban y tenían que irse. Así perdimos numerosos talentos en los exilios y los destierros. Los doctores Betance, Jena, Basora, así como Eugenio María de Hostos, Segundo Ruiz Pelvi, Juan Ríos Rivera, Sotero Figueroa, Lola Rodríguez de Tío, los Marín, Pachín, Ramón y Hueselao murieron en la Manigua cubana y muchos otros murieron fuera de nuestro país. Al final del siglo se fueron las hermanas de Betance, Demetria estuvo en Puerto Plata, que fundó una escuela y luego murió en Nueva York. Ana María se vino para Santo Domingo y después su hijo, el doctor Tío Betance. Felipe Betance Terefort en Yangmel. Terminamos el siglo XIX sin academias, sin universidades, sin asociaciones, sin sociedades científicas, sin libertad de culto, pero a pesar de todo prevalecimos como pueblo. En el siglo XX y XXI, habiendo alcanzado múltiples libertades de imprenta, de culto, etc., universidades, hospitales y organizaciones de todo tipo, continuó la peor censura de todas, la omisión. La omisión a veces por desconocimiento o por falta de documentación histórica y muchas otras la deliberada. Es por eso que muchos puertorriqueños relacionados a la historia de la medicina, de la ciencia y de la historia natural de Puerto Rico permanecen en el anonimato y otros en el olvido. Estos se han convertido en el norte de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Una de las metas que nos hemos trazado es estimular el que se escriban, se reconozcan y se rescaten estas historias. De esta forma ofreceremos un homenaje a los hombres y mujeres que participaron como protagonistas en el desarrollo de estas historias en nuestra patria y permitirle a nuestros jóvenes que se sientan orgullosos de los que los precedieron. Trataremos siempre de evitar la nueva censura en nuestros días, la omisión. Muchas gracias. Creo que la colaboración de 3 puertorriqueños y un hijo de esta casa han hecho honor al trabajo del maestro Ramón Emeterio Betance, las relaciones entre islas, la relación del conocimiento, y eso pues ha sido un gran orgullo para esta sociedad numismática de Puerto Rico que está trabajando esta noche, y gracias en conjunto con la Sociedad Numismática de la República Dominicana. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Nos dijeron que era un día crítico porque era el día del amor de la amistad. Sin embargo, esperaba solamente tener mis estudiantes y 2 o 3 amigos más. Tuvieron mis estudiantes, los académicos, los diferentes amigos, diferentes personas. Llenamos la sala. Se lo agradecemos nuevamente a la doctora Mukien Sanben, a la Junta de la Academia Dominicana de la Historia, y espero que nos sigan prestando este espacio para poder compartir como hermanos isleños el conocimiento entre ambas islas. Gracias por su asistencia. Buenas noches.